Creo que es un grave error que digamos que Los Miserables es solo una historia que ha trascendido en el mundo de la literatura, porque ha ido a todas partes, ha sido traducida al teatro, ha sido implementada en el cine, y no hay que ir bastante lejos. Fue en el año 2012-2013 que tuvo una versión cinematográfica con Hugh Jackman y Anne Hathaway. Esta versión tuvo varias nominaciones al Oscar, etcétera, etcétera. Pero la primera vez que yo tuve noción de la historia de Los Miserables fue en la película de 1998-1999 con Liam Neeson. Para ese entonces yo era bastante joven aún, era un niño todavía, y al ver la película hubo varias dudas y varios conceptos que no lograba comprender. Pero a pesar de eso, estos conceptos que se ofrecía en la película eran bastante interesantes como para que yo me intrigara por esta. Con el paso de los años, y hasta hace un par de años, o hace más de un par de años, me dieron las ganas de leer este libro para satisfacer las dudas. Y aquí está la crítica. Los Miserables es una historia escrita por Víctor Hugo y nos habla de la historia de Jean Valjean, que es un expresidiario que una vez que sale de la cárcel y vuelve a integrarse a la sociedad, empezará a notar cuáles son las desventajas y los prejuicios que la sociedad tiene para él por su etiqueta de expresidiario. Él empezará a enfrentar varios problemas y empezará a conocer varias personas. Todo esto inmerso en un mundo de una Francia inmersa en una revolución. Una historia donde se dirá o se expondrá un mundo de miseria, pobreza y otros elementos y nos demostrará que en el mundo no hay nada absolutamente bueno, pero tampoco absolutamente malo. Y quiero comenzar con esta obra hablando de eso, de esa última frase, porque es algo que me ha marcado por mucho tiempo, que no hay nada absolutamente bueno o absolutamente malo. Y verán, una de las cosas que más me molesta en cualquier tipo de historia, sin importar la época, es que se estigmatice de que el bueno es completamente bueno o que el malo no tiene ningún destello de bondad. Esta historia rompe con ese molde y el hecho de que esta historia explique eso, a pesar de que sea de los años 1800, implica de que ha influido en varias cosas incluso hoy en día. Esta historia tiene 520 páginas, que eso lo veremos un poquito más adelante. A lo que quiero llegar es que este libro es todo menos pequeño y cada una de sus páginas es bien usada para explicar las historias y las circunstancias que llevan a cada uno de sus personajes. Aparte de que cada uno de sus personajes, aunque no, digamos, no congenies con ellos o no te agraden, los comprendes y no pasan desapercibidos. Vamos a hablar de Paul Valjean. Es uno de los mejores protagonistas que jamás he leído. Y cada uno de los demás personajes secundarios, aunque no le roban nada a Paul Valjean en cuanto a atención o protagonismo, tampoco se quedan atrás. Uno los comprende. Este libro, o esta versión, tiene 520 páginas. Pero yo tengo comprendido que hay varias versiones que tienen diferentes números de páginas. Hay de 1000 páginas, de 1300, 1500, incluso me han platicado que hay hasta de 2000 páginas. Yo no creo que haya de tantas páginas, pero hasta este punto, con tantas versiones, pues la verdad no lo sé. Uno de los más grandes terrores, ya había dicho, de que este libro fue escrito en los años 1800, uno de los más grandes temores que uno puede tener es que este libro, al ser de una época tan lejana, que su escritura sea tan diferente que uno no logre comprender o se desentienda de la historia. Afortunadamente, aunque este libro no puedo decir que es exactamente intacto a la literatura que conocemos con los escritores de hoy en día, es una historia que se explica bastante bien. No va a haber ningún momento donde tenga esas palabras demasiado raras que hagan que nos detengamos o aletargamos en nuestra comprensión de este libro. Y yo creo que ese es uno de los factores que hizo que esta obra sea aún importante en estos días, que haya pasado por los siglos. Una de las razones es porque esta obra por sí misma es bastante buena, pero otra es que la literatura o la escritura hace que sea bastante accesible. Uno de los factores que veo que varias personas puede que no les agrade de este libro es que, nuevamente, fue en los años 1800, años donde estaban inmersos Francia en una revolución. Y hay varios fragmentos de este libro donde se deja de lado la historia de Jean Valjean y nos empiezan a hablar de la Revolución Francesa y nos empiezan a dar datos históricos. Para aquellos que vayan a este libro o lo lean y vayan con la intención de saber de Jean Valjean y nada más, puedo ver que tal vez los incomode un poco saber sobre la historia francesa, pero yo los alentaría a que pues lo lean, porque pese a todo,
son datos nutritivos que no nos pueden lastimar y son datos que de verdad pasaron en una revolución que cambió varios sectores del mundo. Y yo creo que eso es algo muy importante de este libro, porque asumiendo de que la mayoría de personas que están viendo este video son de América, varios de nosotros a veces estamos como solo confabulados adquiriendo información de América, del mundo occidental. Pero esta clase de libros no solo nos enseña cosas de otra época, sino de otro mundo. Y eso es bastante nutritivo. Aprovechando de que ya estamos hablando del tema de que este libro fue inmerso en la Revolución Francesa, es fundamental de que diga de que es un libro bastante complejo. Porque uno puede decir que tal vez es una historia que nos habla solo de drama o de varios otros elementos, pero es un libro bastante completo. Tiene sobre filosofía, tiene sobre romance y tiene sobre historia, entre otros elementos. Es un libro bastante completo. Pese a todo, es un libro que me gustó bastante. Yo creo que a cualquier persona le gustaría, si le echaran ganas, si no se dejaran llevar por las partes históricas, es un libro bastante ameno, que le va a gustar a la gran mayoría. Y el primer síntoma del verdadero amor en un hombre es la timidez y en una mujer el atrevimiento. Esto fue la crítica. Los invito a que le den like, que den dislike, que comenten y que suscriban. También los invito a que me den retroalimentación. Ayudaría bastante para mi canal.